Bienvenidos y bienvenidas a la clase 3 del bloque Metodología de Entrenamiento del módulo 1 de nivelación en la Maestría de Salud Integral y Movimiento Humano. Para esta tercera y última clase de este bloque, continuaremos hablando de los temas de bioenergética aplicada al entrenamiento y los componentes y dinámicas de las cargas de entrenamiento. Como bien recordarán, estamos hablando sobre las cualidades físicas. A continuación, continuaremos con este trabajo. Ya hemos hablado de las cualidades físicas metabólicas, lo cual vimos en el laboratorio de la clase anterior. En esta sesión hablaremos sobre las cualidades físicas de tipo muscular. En este caso son 4. La fuerza máxima, la fuerza explosiva, también conocida como potencia, la fuerza resistiva, también conocida como resistencia, y una que es muy poco trabajada y conocida, la resistencia a la fuerza explosiva. Para poder entender todos estos fenómenos o manifestaciones de la fuerza, primero tenemos que entender qué es la fuerza muscular. Para ello veremos tres posibles acepciones que son bien conocidas. A nivel clásico tenemos esta definición de García Manso, que nos establece que es la capacidad de un sujeto de vencer o soportar una resistencia como resultado de la contracción muscular. En segundo lugar, con una definición un poco más contemporánea, encontramos que es la capacidad de vencer resistencias externas o contrarrestarlas mediante esfuerzos musculares. Todavía más cercano a nuestro tiempo encontramos esta otra definición de Morehouse, que establece que es la capacidad de ejercer tensión contra una resistencia, aspecto que depende de la capacidad contráctil del músculo. En sí, la fuerza es la capacidad de contraer los músculos y movilizar resistencias. Ahora bien, hablemos primero sobre la fuerza máxima. Esta es la fuerza más elevada que el sistema neuromuscular se halla en situación de desarrollar mediante una contracción voluntaria. De esta acepción hay dos elementos que me interesan mucho que logremos determinar. La primera es que la fuerza máxima es un componente neuromuscular. ¿Qué significa eso? Que no solo está ligado al tamaño del músculo o a la capacidad contráctil del mismo, sino a la estimulación neural que pueda generarse dentro del mismo y desde el sistema nervioso. Además, debemos tener en cuenta que esto es una contracción voluntaria, lo que significa que nosotros debemos estar en total control de nuestro cuerpo para ejercerlo. Un ejemplo muy claro de fuerza máxima lo encontramos cuando hacemos las evaluaciones de un 1RM, es la máxima fuerza que podemos ejercer. En general, para ver acciones de un 100% del esfuerzo muscular, realmente requerimos de un escenario muy aislado, como pruebas de RM o de espacios competitivos en donde la persona ponga su cuerpo al límite. Existen 4 factores muy importantes que determinan la fuerza máxima que una persona puede producir. Estos pueden ser de naturaleza fisiológica o anatómica. A continuación hablaremos sobre ellos. El primero es la sección transversal del músculo. En este caso, hace referencia a que si nosotros tomamos un músculo y lo cortamos justo por la mitad, podemos medir su diámetro. Entre mayor sea esta sección transversal del músculo, entre mayor diámetro tenga, mayor masa tendrá dicho músculo. Y si ustedes recuerdan, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Debido a que al tener una mayor sección transversal tendrá más masa, este músculo producirá por defecto más fuerza. Ahora bien, en segundo lugar, el tipo de fibras predominantes en el músculo también generan una diferencia importante. Como ustedes saben, las fibras de coloración blanca o FTB tienden a tener una contracción más veloz. Y debido a que la fuerza es masa por aceleración, esto va a generar más fuerza, dado que estas fibras generan una mayor aceleración. En tercer lugar, vamos a encontrar que la longitud del músculo también afecta, porque un músculo que tenga mayor longitud que otro va a presentar mayor cantidad de sarcómeros en su interior. Los sarcómeros son las unidades funcionales contráctiles del músculo y al tener más va simplemente a generar más unidades de fuerza. Entre más largo sea, más sarcómeros acumula un músculo. Finalmente, la inervación del músculo.
Los músculos tienen una cantidad importante de fibras musculares y sarcómeros, como ya sabemos. Ahora bien, el tejido nervioso, aquí en azul, llega hasta ellos y los activa. En este caso, con el entrenamiento, por ejemplo, se generan nuevas ramificaciones y mayor profundización de los nervios, lo cual genera que haya mayor y mejor reclutamiento de estas fibras. Al darse este fenómeno, las fibras musculares generan más fuerza por cantidad de reclutamiento. Otros factores que pueden afectar la producción de la fuerza máxima va a ser el género. Por ejemplo, es bien conocido que los hombres manejan mayor cantidad de masa muscular en el tren superior, de ahí que haya una mayor producción de fuerza. En segundo lugar, la edad, siendo en general los estados óptimos de producción de fuerza entre los 25 a 35 años de edad, cuando las condiciones hormonales y musculares son adecuadas. La alimentación también va a generar afectación, pues una adecuada carga de proteínas y de carbohidratos para la producción de energía va a ser necesaria. También la temperatura tanto corporal como ambiental pueden generar cambios que ayuden a la producción de la fuerza a partir de los productos metabólicos propios de la energía. Es decir, que la producción de energía dentro del músculo sea adecuada para la producción de fuerza. Asimismo, la fatiga va a ser un factor muy importante, porque a menor fatiga, mejor calidad de producción de fuerza. Y finalmente, el grado de entrenamiento, dado que esto determina qué tanta capacidad tiene la persona para utilizar sus diferentes estructuras musculares en la producción de fuerza. Ahora bien, entendiendo cómo se genera la fuerza máxima, vamos a dar las guías para su entrenamiento, al menos de forma general. En primer lugar, se manejan volúmenes bajos, debido a que, como es un estímulo principalmente de naturaleza neural, no se puede sobrecargar. Las intensidades deben ser altas. Como veremos más adelante, están usualmente por encima del 80%. Y las densidades, es decir, la relación entre el descanso y el esfuerzo, debe ser baja. Por lo tanto, normalmente son rutinas o procesos de entrenamiento en los cuales la persona levanta altas cargas o hace esfuerzos muy intensos de muy corta duración con descansos muy amplios. Ahora bien, en segundo lugar hablaremos de la fuerza explosiva, también conocida como la potencia. En este caso, vamos a reconocer que es una manifestación de la fuerza máxima de manera veloz, es decir, la mayor fuerza posible aplicada en el menor tiempo posible. En sí, es definido por la implicación de las neuronas motoras activas simultáneamente al principio del movimiento, es decir, tiene muchísimo que ver con la coordinación intramuscular o la capacidad de rápidamente reclutar las neuronas motoras a todas las estructuras musculares posibles. Por lo tanto, si una persona es muy fuerte, pero no logra hacer esta conducción de alta velocidad, no necesariamente será muy potente. En general, esto va a estar muy definido por la contracción de las fibras de velocidad rápida o las fibras FT. A mayor concentración de estas en un organismo, mayor producción de potencia habrá. Es muy importante notar que la estabilidad de la fuerza de contracción va a depender mucho del tamaño de las fibras implicadas. Por lo tanto, músculos más grandes van a ser más capaces de producir potencia con mayor estabilidad y, si hablamos deportivamente, con un mejor gesto técnico. Para el entrenamiento de la fuerza explosiva o la potencia, volveremos a manejar volúmenes bajos, en donde la persona no tenga que hacer gran cantidad de repeticiones. Esto debido, una vez más, a la naturaleza neural de este tipo de esfuerzos. Ahora bien, la intensidad debe ser baja o moderada. Por lo tanto, a diferencia de la fuerza máxima que se expresaba en cargas muy altas, en este caso manejaremos cargas bajas o moderadas, las cuales podamos movilizar a alta velocidad sin ponernos en riesgo de lesión. Y finalmente, la densidad será baja. Por lo tanto, si describimos un entrenamiento de potencia, veremos que va a ser con volúmenes bajos, pocas repeticiones y series, con intensidades bajas o moderadas, pesos podríamos decir bajos o esfuerzos de una intensidad moderadamente baja,
Y la densidad nos implica que habrían espacios de descanso bastante elongados para permitir que la calidad de los gestos técnicos sean la mayor posible. Ahora hablaremos de la fuerza resistiva, también conocida como fuerza-resistencia o también resistencia. En sí, es la expresión constante de la ejecución de la fuerza en el tiempo, o dicho de otra forma, la capacidad de estar haciendo fuerza a lo largo de un largo periodo de tiempo. Esta es de carácter metabólico, dado que no solo utiliza las fuentes energéticas primarias, es decir, las fuentes de ATP o ATPPC, sino que suele activar otras fuentes energéticas de ayuda hasta de tipo oxidativo. En general, depende de la velocidad de contracción de las fibras, siendo especialmente útiles para la resistencia las fibras de contracción lenta, dado que estas son más oxidativas y logran mantener contracciones a lo largo del tiempo. Acá va a ser importante notar un detalle. A mayor peso corporal, mayor carga mecánica experimentada. Por lo tanto, una adaptación metabólica normal en las personas que hacen entrenamientos de resistencia es que tienden a perder masa innecesaria, por lo tanto tienden a manejar menores pesos, inclusive llegando a perder un poco de peso muscular con tal de optimizar la eficiencia del movimiento. Para el entrenamiento de la fuerza-resistencia, veremos que los volúmenes siempre serán moderados o altos. Por lo tanto, habrá una gran cantidad de repeticiones, de series o de ejecuciones en el tiempo. Sin embargo, las intensidades serán bajas o moderadas. Para poder mantener estos esfuerzos prolongados, justamente debemos mantener una carga baja o moderada en términos de intensidad de tal manera que sea soportable. Finalmente, nos daremos cuenta que el detalle más complejo de la resistencia o fuerza resistiva es que la densidad es moderada o alta, por lo tanto, habrá pocos o ningún espacio de descanso entre la ejecución de los esfuerzos. En último lugar, de las características de la fuerza de las que hemos estado hablando, hablaremos de la resistencia a la fuerza explosiva, también conocida como la resistencia a la fuerza veloz. Es la capacidad que tiene el organismo de resistir u oponerse a la fatiga en los esfuerzos, valga la redundancia, de fuerza de contracciones repetidas en larga duración. El ejemplo que comúnmente damos sobre lo que es la resistencia y la fuerza explosiva es un saque de voleibol o un remate de voleibol. Un jugador de voleibol que esté descansado va a hacer un remate de muy alta calidad, pero después de haber hecho 30, 40 o 50 remates, uno esperaría que a pesar de ser muy potente, ya no tenga la misma calidad. La capacidad de mantener la calidad del remate en términos de fuerza y potencia es la resistencia a la fuerza explosiva. Vamos a reconocer que en sí la resistencia de un músculo o grupo muscular frente al cansancio ante una contracción explosiva es justamente la resistencia a la fuerza explosiva. Y es muy particular porque aunque se puede entrenar en personas por salud, normalmente está asociada con la práctica deportiva. Veamos acá, por ejemplo, un salto de un jugador de baloncesto, quien a lo largo de todo un partido debe ejecutar todos los saltos con la mayor calidad y altura posible, por lo tanto, ejecutando acciones potentes. ¿Cómo esperamos que el último salto sea tan bueno como el primero? Pues trabajando la resistencia a la fuerza explosiva, que como sabemos usualmente son esfuerzos de alta intensidad. Como podrán observar, todos los cuadros están de un color rojo oscuro. Esto es debido a que el entrenamiento a la resistencia de la fuerza explosiva es considerablemente difícil de ejecutar por su alta carga. Veremos que los volúmenes serán moderados o altos, mientras que la intensidad también será moderada o alta. Por lo tanto, usualmente no son esfuerzos que se logren mantener durante demasiado tiempo, pero sí durante el mayor tiempo posible. Tal vez el elemento más pesado de este tipo de entrenamiento es que la densidad siempre es alta, por lo tanto hay pocos espacios de descanso, para así permitir la optimización tanto de la función muscular como de la función metabólica, de tal manera que la recuperación y la resistencia a estas acciones motrices de alta intensidad se desarrolle. Para la segunda parte de esta presentación hablaremos sobre los componentes de la aptitud física.
Ya hemos hablado de la fuerza, la resistencia y la potencia, los cuales se relacionan con las cualidades musculares. Hay otros más, como la composición corporal, la flexibilidad y la coordinación, de los cuales hablaremos en esta presentación. Así como también, por ejemplo, está la agilidad y otras cualidades más de orden deportivo, las cuales no veremos en esta presentación, porque ustedes podrán ahondar más sobre esto en el programa de la maestría. Iniciaremos hablando de la composición corporal, que en sí es el estudio o el análisis de las diferentes componentes que tiene nuestro cuerpo a nivel bioquímico. Vemos que hay clasificaciones o modelos de tipo químico o anatómico. En el caso del tipo químico, vamos a ver que podemos agarrar todo el peso corporal de una persona y analizar de qué está compuesto. Cuáles partes son fuentes de energía, cuáles partes son tejido acuoso, qué parte es mineral. Dentro del tejido acuoso veremos cuál está fuera de las células o dentro de las células. Dentro de la parte energética veremos cuál parte es de glucógeno, cuál parte es proteica y cuál parte es lipídica. Y finalmente, de todo el peso corporal en lo que llamamos el modelo de dos componentes, tenemos la masa libre de grasa y la masa grasa. En este ejemplo podemos ver un modelo multicompartimental que va desde todo el cuerpo hacia el modelo histológico, el cual va a dividir el cuerpo en tejido adiposo y tejido magro corporal, que involucra el hueso, el músculo no esquelético y tejidos blandos y el músculo esquelético. En segundo lugar tenemos el celular, que va a involucrar el tejido graso, los sólidos extracelulares y los líquidos extracelulares. Luego encontraremos en la masa celular corporal los sólidos intracelulares y los líquidos intracelulares. En un todavía más pequeño tercer nivel, a nivel molecular o químico, encontraremos la grasa y de forma separada la masa libre de grasa, que involucra el glucógeno, los minerales, las proteínas y el contenido de agua. Finalmente, nos encontraremos en el nivel más pequeño, a nivel atómico o elemental, donde podemos dividir los diferentes elementos que componen nuestro organismo, que como sabemos van del oxígeno al carbono, hidrógeno, calcio, nitrógeno y otros en la menor traza. Dentro de estos modelos de la composición corporal, como pudimos observar, es particularmente importante el análisis de la masa grasa, porque si es la masa corporal lipídica o el contenido de lípidos que tenemos en el cuerpo. Está comprobado que la adiposidad se asocia con un menor rendimiento en diferentes factores, como la velocidad, la resistencia, el equilibrio y la agilidad y la capacidad de salto. Todos estos de un orden más deportivo, aunque también se pueden relacionar con la salud en múltiples aspectos. Casi para finalizar esta presentación hablaremos sobre la flexibilidad, que en sí es la capacidad de permitirnos realizar movimientos en la máxima amplitud de cada articulación, también conocido como el ROM o el rango de movimiento. Este está considerablemente relacionado con la edad y se conoce que involuciona justamente con el paso de los años. Por lo tanto, es normal que sin estímulo una persona tenga mayor flexibilidad en etapas tempranas y la vaya perdiendo con la edad. Sin embargo, esto con entrenamiento fácilmente es reversible. Sabemos que el trabajo de la flexibilidad mejora la postura, el rendimiento físico, reduce las lesiones y acelera los procesos de recuperación. De forma general, veremos que en el FIT que nos establece el Colegio Americano de Medicina Deportiva, se recomienda una frecuencia de 2 a 3 días por semana, con una intensidad del estiramiento en el cual se sienta que haya tensión o un muy leve disconfort. En cuanto al tiempo, vemos que si son ejercicios estáticos deben durar de 10 a 30 segundos. En personas adultas mayores pueden llegar a extenderse de 30 a 60 segundos para un mayor beneficio. Y si queremos trabajar con facilitación neuromuscular propioceptiva, puede llegar a trabajarse de 3 a 6 contracciones con una intensidad moderada a leve.
Ahora bien, en cuanto al tipo, vamos a ver que serán series de ejercicios de flexibilidad para cada grupo muscular mayor, tal y como lo conocemos. Y en sí, se van a manejar volúmenes que van a ser de un rango razonable de unos 60 segundos por estiramiento, tomando en cuenta en que se hacen en pequeñas pausas de 10 a 30 segundos. El patrón que se recomienda es una repetición de cada ejercicio de flexibilidad de 2 a 3 veces en general. Vamos a ver que en general no se conocen que hay métodos óptimos para la progresión de la flexibilidad, por lo cual suele simplemente aplicarse la variabilidad y constantemente estar cambiando los tipos de ejercicio. Para finalizar, hablaremos sobre la coordinación, que es la capacidad de coordinar a nivel intra e intermuscular el movimiento humano. Esto significa que debemos ordenar nuestros movimientos cuando realizamos un gesto. Y algunos podrán ser muy sencillos, como caminar, pero otros, como hacer malabares, pueden resultar muy difíciles de ordenar en términos de movimiento. En sí, se reconoce que se debe trabajar de más de 2 a 3 veces por semana para poder mejorar la coordinación. No se conoce un rango efectivo de intensidad para el trabajo neuromotor, pero sí se sabe que tiempos entre 20 a 30 minutos van a ser necesarios. En sí, se recomiendan ejercicios que involucren habilidades motrices, como el equilibrio, la agilidad, la coordinación, la marcha, el atrapar objetos, el coordinar movimientos y otros para mejorarlo. En personas adultas mayores, ejercicios con varias facetas o varios movimientos simples, como el tai chi o el yoga, pueden ser recomendables. En cuanto al volumen, no se conoce un volumen específico u óptimo para el trabajo de neuromotor o de desarrollo de la coordinación. Tampoco así se conoce un patrón específico que ayude a mejorarlo. De igual forma la progresión. Como podemos observar, todavía se desconoce mucho de cómo se genera la coordinación a nivel de estímulos que pueda ayudar a entrenarlo, más allá de hacer el mismo gesto que se requiere entrenar. Es decir, si queremos aprender a volear en voleibol, la única forma de desarrollarlo es intentándolo. Esto fue la tercera y última clase de metodología del entrenamiento.